día. El título es de la planeación didáctica al aula. Y bueno, ¿por qué se decidió hacer esta mesa redonda? Bueno, pues porque, si ustedes recordarán, desde inicios de este semestre, pues empezamos a tener, pues ahora sí ya la presión encima, ¿por qué no decirlo?, de tener que entregar una planeación didáctica. A lo cual, bueno, pues muchos de nosotros pues no estábamos ni acostumbrados ni al nuevo formato y no sabíamos ni qué. Entonces, bueno, pues decidimos hacer justo esta mesa redonda con la intención pues de reflexionar qué es lo que ha pasado desde la construcción, que fue el documento escrito, la puesta en marcha y bueno, y al finalizar el semestre, pues ¿ahora qué? Entonces, bueno, pues para eso tenemos esta mesa redonda con pues profesoras que son representantes de los diferentes departamentos académicos. Me voy a permitir presentarlos, yo creo que ustedes ya, algunos de ustedes ya los conocen, y bueno, para quienes no están familiarizados, este es el momento para que también conozcamos pues a nuestros compañeros de trabajo. En primer lugar, me voy a permitir presentar a la maestra María del Rosario Rocha Bernabé, para la cual les pido un fuerte aplauso por ser bien valiente. Representante del Departamento de Ciencias de la Computación, Ciencias e Ingeniería de la Computación. También nos acompaña la maestra Laura Muñoz Salazar, ella viene representando al Departamento de Formación Básica. Bienvenida. Como representante del Departamento de Formación Integral e Institucional está la maestra la doctora Adriana Berenice Celis Domínguez. Un gusto, maestra. Me voy a brincar a la licenciada Maggie porque ella va a ser la moderadora, pero bueno, me la voy a brincar y la voy a presentar al final. Y me voy a dar el lujo de presentar a la licenciada Macarena Blando Chávez, de profesión pedagoga, y viene como representante de la DES, dispuesta a recibir todos los tomatazos que le quieran dar. ¿No es cierto, maestra? Bienvenida. Y como representante del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la maestra Nidia Asunción Cortés Duarte, también para pues compartirnos sus experiencias y con mucho cariño y con mucho amor. Y bueno, ¿cómo va a estar conformada esta mesa redonda? Bueno, tenemos algunas preguntas que son detonantes y que seguramente expresan pues las inquietudes de muchos de nosotros como docentes. Entonces, bueno, vamos a plantearlas junto con el entorno bajo el cual se suscitó estas preguntas, y cada una de ellas va a tener un tiempo de exposición de 2 minutos para compartirnos sus experiencias, su forma de ver la respuesta a estas preguntas, y también, ¿por qué no?, que nos compartan de sus conocimientos para ver cómo podemos implementar una planeación didáctica. Al final dice, bueno, es una ronda de 5 preguntas, las cuales van a ser moderadas. Ahora sí, me voy a permitir presentar a la licenciada María Magdalena Saldívar Almorejo, que ella es la jefa del Departamento de Formación Integral e Institucional, para la cual también les pido un aplauso. Que se esperen como moderadora de mesas redondas, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo. Entonces, la maestra Maggie, ella nos va a moderar la mesa con las participaciones. Aquí también tengo a mi estudiante Estrella Diego, que él va a estar como moderando las participaciones del grupo con el manejo del tiempo. Y bueno, vamos a tener aproximadamente 1 hora de exposición por parte de las maestras, y posteriormente en la segunda hora tendremos ahora sí oportunidad de que ustedes como asistentes planteen sus preguntas o sus comentarios, principalmente para generar esta discusión y este intercambio de ideas.
Posteriormente la licenciada Maggie, ella va a ir dando los turnos dependiendo del interés de respuesta de cada una de las maestras. También será un tiempo de participación de 2 minutos. Durante la exposición y conforme ustedes vayan escuchando las respuestas de las maestras, pueden ir planteando sus preguntas. Les vamos a pasar unas papeletas para que en caso de que ustedes quieran hacer algún comentario, alguna aportación o alguna pregunta, lo puedan hacer. Y bueno, pues sean bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda y bueno, que sea en beneficio de todos nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Bueno, listos ya con esta presentación. Veíamos hace un momento que algunos aspectos que pudieran propiciar la mejora de nuestra actividad docente, ¿no? Y regularmente se piensa pues en temas o aspectos que tienen que ver con la calidad y bueno, también notamos que no siempre depende de nuestras habilidades y nuestras competencias como docentes y tampoco de la calidad o el interés que traigan nuestros estudiantes. En general, pensamos que lo que tiene que haber es un constructo que permita que esta labor docente se lleve como debe llevarse a cabo, desde lo institucional, desde la infraestructura, desde por supuesto también lo que nosotros hacemos, y en nosotros recae justamente uno de esos elementos que construye esta estructura. Y bueno, para nosotros este tema de la planeación didáctica puede ser particularmente importante porque ya decían hace un rato, la mayoría de nosotros no tenemos una formación pedagógica o bueno, en estos temas. Lo hemos hecho sí como una formación integral, ¿no? Adicional a nuestras áreas de conocimiento. Y entonces se piensa también desde lo institucional, con estas teorías pedagógicas, que la planeación didáctica puede ser una herramienta que permita que este proceso que nosotros visualizamos suceda. Bueno, eso es lo que yo pienso, eso es lo que dicen algunos autores, pero aquí lo importante es saber qué es lo que piensan pues las compañeras que nos acompañan en esta mesa. Y para eso me voy a permitir empezar con las preguntas que se dispusieron. Pediría que en esta primera ronda empezáramos con la maestra María del Rosario, y la primera pregunta sería pues para enfocarnos un poquito en esto. Hablamos o yo mencioné la planeación didáctica como una herramienta, pero no sé cómo usted la vea, maestra. Para usted, ¿qué podría ser la planeación didáctica o para ustedes? ¿Y cuál ha sido su experiencia en el diseño de planeaciones didácticas? Muy bien, gracias. Ok, bueno, ¿qué es para mí una planeación didáctica? Es una guía, principalmente. Es una guía donde tengo que desarrollar ciertas actividades o secuencias didácticas que me permitan llevar al alumno a esos aprendizajes esperados, donde esos aprendizajes esperados son los que tienen que coincidir con el objetivo de la unidad de aprendizaje. Esa unidad de aprendizaje, a su vez, debo de ver cómo empata con el perfil de egreso del alumno. Es importante tener en cuenta esa linealidad o esa trazabilidad, perdón si utilizo términos, soy ingeniera de formación, ¿sí? Entonces, esa trazabilidad es lo que permite al docente decir si voy enfocada a cumplir ese objetivo. ¿Por qué? Porque aunque yo soy ingeniera en electrónica, no le voy a enseñar electrónica al alumno, le voy a enseñar lo que necesita el ingeniero en sistemas computacionales, lo que va a ir él a desarrollar o enfrentar en su actuación profesional, y por lo tanto, entonces no debo de perder de vista ese eje. Pero a su vez, la planeación es algo muy complicado, déjenme decirles, quien diga que es nada más llenar un formato están equivocados. En la planeación debo de tomar en cuenta secuencias didácticas, debo tomar en cuenta la evaluación, y eso sí, ahí yo me estoy casando con un autor que me gusta mucho en cuanto a cómo dice él que debe de ser el proceso de evaluación. El proceso de evaluación debe de ser la columna vertebral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo mucho que hablar de eso, pero creo que no puedo ahondar demasiado. Pero para mí, la planeación didáctica es una guía en mi quehacer, donde no debo de ir en cero a mi salón, debo de ver cuál es el objetivo para que en ese momento, en esa sesión,
el alumno lo motive a llevar a cabo ese aprendizaje esperado que yo ya debí de haber planeado con antelación. ¿Sí? Hoy. Muy exacta. Por favor, escuchamos. Gracias. En mi caso, pareciera que es una afirmación fuerte, pero para mí es un sistema de organización. O sea, a ese grado lo llevo porque en realidad cada semestre que hago la organización de mis clases tengo que partir, como decía la maestra en principio, de qué es el objetivo que busca el programa, pero ya después de eso mis objetivos particulares. Y en estos objetivos específicos trato de ver qué actividades voy a colocar, y nuevamente, para evaluar. Precisamente mi planeación va relacionada con las evaluaciones que voy a hacer y obviamente con los objetivos. Voy a poner un objetivo para que ellos aprendan y qué es lo que voy a evaluar. Entonces, mi sistema básicamente consiste, tengo una guía enorme que son los documentos y formatos que nos dan aquí, pero la siguiente es buscar entre todo ese conocimiento y experiencia que ya tengo como docente, qué actividades voy a ir colocando en cada uno de esos espacios que me permitan de alguna manera convertir en flexible mi clase. Significa que si el grupo no se está adaptando a una, entonces yo puedo optar por otra o por la tercera que puse y dar al grupo lo que necesita en realidad o lo que desde mi perspectiva le está haciendo falta para motivarlo y que aprenda. Muchas gracias. Doctora, por favor. Bien, bueno, yo voy a comenzar indicando que yo soy pedagoga por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y cuando hablamos de la pedagogía en la UNAM, en esa facultad en particular, se destaca cómo esta disciplina está completamente intervenida por dos campos de conocimiento muy importantes. Uno que es la administración, de la que emerge precisamente la planeación, toda la administración educativa, y la psicología, ¿no? Que pues de una manera u otra tiene que ver directamente con toda esta instrumentación que de una forma u otra va sistematizando nuestra propia práctica. En esa lógica se suscribe con un tercer elemento que es la didáctica. Todas y cada una de las disciplinas son comunicables y son comunicadas por el profesor. Hacerlas comunicables es precisamente el gran reto que como profesores tenemos. Y en la didáctica se involucran tres elementos sustanciales: el aprendizaje, la comunicación y la enseñanza como tal. Entonces, para mí, la planeación didáctica es una hipótesis de trabajo. Es lo que uno considera que va a funcionar para ese semestre en particular, con ese grupo en particular, y que puede funcionar o no. Ya vamos a ver más adelante de qué dependería que funcione o no. Tomando en consideración precisamente que pues, la docencia es una actividad intencional y deliberada, pues precisamente esta guía, como la maestra señala, pues nos va a permitir precisamente ir marcando un camino sobre el cual nosotros vamos trazando también nuestra propia experiencia docente. Y pues mi experiencia en diseño de planeaciones didácticas pues es inherente a mi propia formación. Entonces, estoy acostumbrada en esa parte. Gracias. Ok, gracias. Licenciada Macarena, por favor, es que no sé si enciendo Ahí está. Gracias. Pues coincido con las maestras, obviamente, y como resumiendo quizá un poco, para mí la planeación didáctica es una propuesta educativa, no es un formato, no es un trámite administrativo, es una propuesta educativa en la que, bajo mi experiencia, dejo plasmado lo que deseo que suceda en ese curso, en ese diplomado o en esa acción formativa que estoy desarrollando. Entonces, lo que quiero que suceda es que mis alumnos aprendan. Y por lo tanto, a partir de mi programa de estudios, en este caso para la SCOM, a partir del programa de estudios que me corresponde para mi unidad de aprendizaje, retomo los elementos, que son los temas, que son el propósito, las competencias. Y ese es mi marco rector, como bien decían las maestras, y a partir de ello voy a plasmar qué es lo que va a suceder durante todo el semestre con una serie de actividades, con una evaluación continua, con instrumentos de evaluación, para ir validando que se están logrando esos aprendizajes esperados y se está logrando el propósito o la unidad de competencia. Entonces, para mí es eso, es una guía en donde yo dejo plasmado, ya sea de manera impresa o en digital, todo lo que va a suceder durante mi semestre. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, cuando planeamos podríamos anticipar hechos, ¿no?
Entonces, si bien la planeación didáctica se plasma en un documento, pero en general es una herramienta que podemos utilizar. Cuando nosotros vamos a planear nuestras clases, pues tenemos que tomar decisiones pedagógicas, didácticas, incluso de contenidos. Sabemos que pues en nuestro programa de estudios viene unidad 1, 2, 3, 4. Pero a veces durante la experiencia que tenemos al estar en el aula podemos detectar que algún tema es fundamental antes que otro y nosotros podemos tomar estas decisiones. Nos permite estructurar la forma en cómo vamos a generar el contenido, pero algo que me resulta muy importante a mí es ser muy claros con los estudiantes, ¿no? Nosotros solemos dejar actividades y cuando lo hacemos al vuelo, porque alguna vez cuando empecé a trabajar aquí lo único que hice fue ver mi programa de estudios, venían los temas, en el programa vienen ciertas horas pues, sugeridas para la profundidad de dichos temas y bueno, uno trata de alinearse, pero conforme va uno avanzando en el tiempo va tomando cierta experiencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar estas decisiones y dejamos actividades, las actividades que debemos dejar deben ser muy claras. Como decía la maestra Laura, ¿no? Yo soy ingeniera en sistemas y soy muy técnica y después realicé un doctorado en educación y hasta en ese punto, o sea, a pesar de que ya llevo varios años como docente, me pude dar cuenta que es algo muy obvio, ¿verdad? Pero que tenemos que ser sumamente claros, es decir, en una actividad tenemos que dejar cuáles son las instrucciones, qué puntos deseamos esperar, cuál va a ser la evidencia que esperamos obtener y cuál va a ser el instrumento de evaluación que vamos a utilizar. Tenemos que ser muy claros y complementar esto con una retroalimentación. Y al realizar toda una planeación didáctica, pues podemos plasmar todo esto en algún documento y poder ser más organizados en nuestra labor. En tiempo vamos muy bien. Yo creo que un punto importante de donde podríamos partir con esta primera pregunta es que justamente nadie lo piensa como solo un formato, ¿no? Rescato que se coincide que es un aspecto común que plantea un camino, dicho como un sistema de organización o como una hipótesis de trabajo, en la que se anticipan algunos hechos de lo que pretendemos ofrecer como propuesta educativa. A partir de esto, ahora quisiera preguntarles ¿cuáles son los puntos clave que debemos considerar en esta planeación didáctica para que vaya, ¿no? de la propuesta a la realidad? ¿Qué podríamos, cuáles son esos aspectos clave que podríamos pensar o que deberíamos de tener en mente para poder hacer un buen diseño de planeación didáctica? Y en esta ocasión me gustaría empezar con la maestra Laura. Gracias. Bueno, para mí algo importante es la empatía con el grupo. Entonces, aunque hay una estructura de inicio para trabajar con ellos, una vez que aplico el diagnóstico y tengo la primera semana con los estudiantes, algo muy importante es ver qué tipo de grupo estoy recibiendo. Entonces, ese es algo que no puedo dejar de lado, es precisamente la parte flexible de mi planeación, la que me permite hacer esas adaptaciones. Otra parte importante es la parte de los materiales nuevos o de la innovación, porque es cierto que cada semestre tomamos capacitación y se nos presentan muchas nuevas técnicas, estrategias, pero también hay que saber seleccionar y hay que saber llevar una hasta que madure y saber si funciona o no. Entonces, una parte muy importante para esa planeación es la autoevaluación. Yo ya tengo una planeación anterior, qué tanto está funcionando, qué sí, qué no, qué tengo que filtrar y adaptar. Y otra muy importante obviamente es el propósito de mi asignatura, la asignatura que me toque. Tengo que lograr ese propósito, pero también tengo objetivos específicos que quiero lograr con los alumnos, a lo mejor desarrollar habilidades y competencias transversales para las cuales necesito estrategias y actividades específicas. Entonces, pues serían como los puntos importantes que voy modificando en mi planeación, ¿no? sobre la base que ya está construida con anterioridad. Gracias. Muchas gracias. Doctora, continuamos contigo, por favor. Muy bien, bueno, dentro de lo que es la planeación didáctica yo considero que hay puntos clave, pero estos puntos clave quedan suscritos a un tiempo y un espacio. Lo decíamos anteriormente en el taller de habilidades blandas. Bueno, finalmente no es igual dar una clase a las 7 de la mañana y el mismo temario a la 1:30, incluso fisiológicamente va a depender de cada uno de nosotros y de cada uno de los estudiantes, ya cómo andan el nivel de energía. Entonces todo ese elemento lo tenemos que considerar.
Evidentemente también el espacio, no es lo mismo, incluso en materia de conectividad, hay salones que tienen muy buena conectividad y otras no tanta. Entonces son dos elementos en los cuales yo voy a ingresar algunos puntos clave, que en este caso sería, como lo señala la maestra Laura, el objetivo. El objetivo viene alineado con la misión y la visión institucional y obviamente con la intención del programa académico. El contenido disciplinar, yo creo que todos y cada uno de nosotros hacemos un análisis de lo esible de nuestro contenido. Lo esible quiere decir de este contenido que puede conocerse, puede saberse y merece ser conocido, ¿no? De toda la disciplina que manejamos, hay puntos que a nosotros nos interesan que se enfaticen, que se conozcan. Otro punto clave, evidentemente, es el perfil de los estudiantes, no solo por cuanto al nivel académico, ya lo veíamos anteriormente, pues esta disposición a escuchar, digo, es para los que somos de sociales, sabemos que de pronto es complejo, porque hay muchas fronteras disciplinares a vencer. El nivel de cada uno de los estudiantes, el perfil docente también juega un papel importante, ¿no? Muchas ocasiones en el Politécnico hay un problema grave en materia de dar materias para los cuales no estás preparado, y evidentemente los recursos, la infraestructura y la normatividad. Yo creo que son elementos que también tenemos que considerar. Gracias. Por favor. Bueno, hay varios puntos clave. Definitivamente, pues cada uno de nosotros sabemos en qué nivel está nuestra unidad de aprendizaje. Dependiendo del nivel, pues son las estrategias que podríamos estar estableciendo. Hay algunas que, por ejemplo, en mi caso, hacemos evaluación por proyectos, no todas son así, ¿no? Pero bueno, como bien comentaba, algo muy importante es el diagnóstico, porque pues no todos los grupos son iguales. De hecho, he dado la materia en 3 grupos, el mismo semestre a 3 grupos, la misma materia, y los 3 grupos son diferentes, ¿no? Entonces, lo que a mí se me hace muy interesante es que podemos planear por unidad temática, organizar estos temas, y algo que yo considero relevante son los recursos didácticos que vamos a estar utilizando. Como comentaba mi compañera, pues nosotros nos vamos capacitando y vamos adquiriendo nuevas habilidades con nuevas herramientas. Si bien ahora somos más bien facilitadores, ¿no? Entonces nuestros chicos están todo el tiempo conectados, al mismo tiempo que yo estoy hablando de un tema puede que lo estén investigando en ese mismo momento para ver si lo estoy diciendo bien o no. Entonces, de todas esas herramientas que existen, de toda esta conectividad tan grande que tenemos ahora, pues saber aprovechar sus ventajas y bueno, pues tener una claridad, insisto, en el sistema de evaluación y guiarlos para las referencias bibliográficas. Creo que también es muy importante porque en esta conectividad hay mucha información que a lo mejor no es verídica, entre otras. Gracias. Por favor, podríamos continuar, maestra Rosario. Sí, gracias. Bueno, miren, muchas de las cosas que han vertido ahorita aquí mis compañeras, yo también las aplico. ¿Cuál es la primera? El diagnóstico. Eso definitivamente, ¿sí? Cómo llegan nuestros alumnos, pero también conocer al alumno. Anteriormente lo único que les aplicaba yo era un cuestionario para ver qué tendencia tienen para los materiales, qué les gusta más, si ser visuales, kinestésicos y auditivos, ¿sí? Entonces lo sigo aplicando. ¿Por qué? Porque he investigado, me he metido a estudiar algo de esto, no soy experta, al igual que muchos de mis compañeros soy curiosa, ¿sí? Y entonces me gusta aprender cosas nuevas y aplicarlas en mi salón. Otro cuestionario que les estoy aplicando es el de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque considero que es una parte que estamos omitiendo los docentes, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a conocer a mis alumnos. Vamos pues, a mí ya no me interesa tanto, y perdón si algunos aquí no coinciden conmigo, que se lleven la cantidad de contenidos en la cabeza, ¿sí? Eso ya no me interesa tanto. Me interesa ver cómo el alumno puede resolver un problema, cómo que le dé a esos ejes de transversalidad que me dice el instituto, que sean de carácter social, cómo ayudar, ¿sí? Con sus conocimientos. Entonces yo aplico el método de aprendizaje basado en proyectos. Les voy dejando esas tareas. Sí les aplico también parte de lo que decía aquí la maestra, lo de aula invertida. Vamos pues, somos afortunados porque ya cada vez hay más métodos que nos pueden ayudar a desempeñar nuestra labor docente. Entonces, ¿qué es lo que yo, así ya resaltando rápido en 20 segundos,
El método, las características de mi grupo. Me enfoco mucho qué clase de alumnos tengo, básicamente, con todo lo que además dijeron mis compañeras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, recapitulo algunos de los elementos como el diagnóstico, desde luego entender los propósitos. Ay, perdóname, por favor, discúlpame, licenciada. Me estoy saltando, perdón, hasta se me atoró. Una disculpa. Adelante, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo creo que para mí lo que resulta fundamental en la planeación didáctica es dejar bien claras cuáles son las actividades de aprendizaje y cuáles son los productos que se van a arrojar a partir de esas evidencias de aprendizaje. Considerando esos productos o esos desempeños, son los que yo como docente voy a estar evaluando, ¿no? Con ciertos criterios, incluso van a tener quizá un peso o un valor para la calificación. Pero más allá de la calificación, insisto, es ver el logro o el demostrar con ese producto que se está logrando esa competencia. Entonces, para mí las actividades van desde el inicio, justamente hacer una actividad de enganche, que muchas veces se habla de evaluación diagnóstica, pero yo la manejo en el sentido de, no tanto en qué nivel está mi alumno, porque ya sabemos que lamentablemente generación tras generación vienen con más deficiencias. Entonces, más bien esa evaluación que yo hago, que es de manera lúdica, es verificar a partir de esos conocimientos, ya sean correctos o incorrectos, completos o incompletos, a partir de la realidad de mi alumno, poder engancharlo con alguna actividad y empezar a detonar la curiosidad en él. Entonces me parece que eso es un elemento fundamental, y también con lo de las actividades de aprendizaje. Es muchísimo, muy complejo, como bien dicen las maestras, elaborar una planeación didáctica bien estructurada, considerando la diversidad de mis alumnos. Es decir, si yo hago una planeación, me voy muchísimo más allá del simplemente el querer enseñar, sino el lograr el aprendizaje. Por lo tanto, mis actividades tendrían que ser lo suficientemente diversas para poder estar abordando, quizá que el alumno en un momento, mi alumno como en masa, utiliza el hemisferio derecho, utiliza el hemisferio izquierdo y utiliza sus diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido están enfocadas las actividades para que realmente resulten actividades de aprendizaje integradoras, y por lo tanto los productos me den cuenta de que se está logrando la competencia o el propósito. Tómate más tiempo si lo necesitas, pago por la omisión. No la repites en la siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, ahora si recapitulo, podríamos estar pensando primero en descubrir, ¿no?, cómo viene este grupo, atender los propósitos que se nos establecen, porque sí es cierto lo que dice la maestra, hay que enfocarnos a lo que tienen que aprender, no es nuestra área de formación la que les vamos a transmitir. Y bueno, esta trazabilidad entre actividades, estrategias, producto y evaluación. Tengo muy claro por ahí, no sé qué autor, pero alguien decía, cuidado con lo que vas a evaluar, porque eso debe ser lo que vas a poner como actividad, ¿no?, o estrategia. Muy bien. John Y, Biggs. A lo mejor es John Biggs el que dijo eso. Puede ser. Sí, la verdad no lo tengo presente, pero seguramente usted lo tiene más claro. Y este es el plan. Esto trazamos, eso queremos hacer, y están ahí las pautas de donde queremos llegar, pero no siempre es así. O quizá siempre hay alguna piedrita en el camino, podríamos decir. ¿Cómo enfrentan ustedes estas dificultades entre lo que planeamos y lo que realmente sucede? Que más que dificultades podría ser parte de la propia naturaleza flexible de la propia planeación, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes cómo pueden pensar que se mitiguen estas pequeñas piedritas en el camino? Empezaría contigo, doctora, por favor. Bueno, cuando hablamos de dificultades y las estrategias para enfrentarlas, casi siempre pensamos en términos de recursos e infraestructura. Y decimos, bueno, pues es que no hay recursos, no hay infraestructura, pero en términos generales hay, considero, otros elementos. Soy enfática en hablar del perfil del estudiante. Ese le puede llegar a dificultar precisamente la implementación de la planeación. El perfil del mismo profesor. Incluso aquí anotaba ahorita, que nosotros tengamos aulas masificadas, necesariamente tiene que haber un impacto.
hay básicamente 4 tipos de currículum. El problema no es que enfrentemos problemas en el aula al momento de implementar la planeación. Hay 4 tipos de currículum: el formal, que es el que nosotros tenemos básicamente en los planes y programas de estudio; el real, que es el que nosotros impartimos y que ya la planeación didáctica viene ahí contemplando; el que es muy famoso es el oculto, ¿no? Porque yo pues ahora sí que dispongo de todo mi esquema ideológico para dar una clase y bueno, pero hay uno en particular del que poco se habla, que es el currículum nulo. El currículum nulo tiene que ver directamente con el contenido no enseñado, ya sea de forma intencional o no. Tan solo en la pandemia, la cantidad de currículum nulo acumulado pues ha de haber sido extraordinaria, ¿no? De ahí que cada vez nos quejemos más del nivel de competencia, de conocimiento con el que llegan nuestros estudiantes. Acá lo importante sería reducir al mínimo ese currículum nulo, y bueno, ahí hay muchas estrategias, la famosa aula invertida, pero yo quiero hablar, que es por eso digo que la planeación son hipótesis y trabajo, porque nos permite prepararnos para diferentes escenarios, ¿no? Y aquí entran 2 conceptos clave. Uno, que es la improvisación. Se castiga mucho la improvisación porque dicen, bueno, es que te sacas de la manga las actividades. No, estoy preparada para diferentes escenarios. Una cosa es la improvisación y otra cosa es el espontaneísmo. El espontaneísmo tiene que ver directamente con el a ver qué se me ocurre y a ver qué te doy. En la improvisación, tú tienes diferentes escenarios y del que te toque, echas mano. Nos preparamos para diferentes espacios que proyectamos. Bueno, ya se me acabó. Completamos en el otro. Por favor, ay, claro. Ya me entendí, por favor. ¿No estamos tiempo de estar? Era broma. En mi caso imparto una materia optativa, una unidad de aprendizaje optativa, y entonces detecto otro tipo de problemáticas, por ejemplo, dada la flexibilidad que permiten los planes de estudio. Y voy a destacar mucho el plan anterior, el 2009, porque todavía tuvimos al último grupo este semestre. La unidad de aprendizaje criptografía es de 3er nivel, entonces, pues como lo dicta el reglamento, un niño que había terminado el 1er nivel, o sea, 2º semestre, podía ya tomarlo. Entonces teníamos niños de 3er semestre o niños terminando el TTO, que ya era su última materia. Entonces, la diferencia en cuanto a sus habilidades y conocimientos adquiridos, pues era abismal, ¿no? Entonces, aquí es como las mitigamos. Bueno, en mi caso, pues dejaba requerimientos mínimos y les decía a ellos que podían explorar hasta donde quisieran, ¿no? O sea, alguien podía entregar la funcionalidad mínima en consola, por ejemplo, o alguien podía mostrarme interfaces gráficas, el móvil, etcétera. Es decir, yo les daba como que esta apertura para que ellos pudieran mostrar sus habilidades. Obviamente, para fomentarlo, pues también decía que los requerimientos mínimos era lo que se solicitaba y ponía la palabra, ¿no? Podrían exentar el examen o algún otro tipo de cosas para esta motivación. Entonces, si uno planea, pero a veces tiene que ir ajustando para ver el entorno o los grupos tal cual están. Otra que encuentro y que todos estamos conscientes de ellas, y la han mencionado, es la gran variedad de estilos y tipos de aprendizaje. Yo soy muy visual, entonces yo al inicio empecé a enseñar pues así, ¿no? Como a mí me gustaba aprender, y después me di cuenta que no, hay muchos tipos de aprendizaje y tenemos que abrir este abanico para dar esta posibilidad de que nuestros alumnos pues puedan desarrollarse de la mejor manera cada uno, sin limitar a algunos y sin exigirle de más a otros, ¿no? Con que se cumplan las competencias requeridas. Muchas gracias. Por favor, licenciada. Gracias. Bueno, partiendo del principio, o uno de los principios fundamentales de la planeación didáctica, que ya lo han mencionado también mis compañeras, la planeación didáctica tiene que ser tan flexible como la propia dinámica del grupo, como la propia cantidad de variables que pueden afectar el que suceda lo que yo había plasmado en un documento, quizá en un formato.
Entonces, partiendo de esta flexibilidad, mi capacidad de improvisación, coincido completamente con lo que dice la doctora, tiene que ir más allá, decir, bueno, si no lo tengo, pues a ver qué pasa, ¿no? Siempre ir pensando, sabemos que la tecnología, que muchas veces los que tenemos la fortuna quizá de dar un curso o dar un diplomado, que pues las aulas contienen todo, ¿no? Tienen internet, tienen el cañón, los chicos quizá o los docentes tienen una computadora, etcétera, etcétera, pero no necesariamente siempre va a correr bien el internet o va a funcionar el cañón. Entonces, pues de manera natural no se tiene que evidenciar que está sucediendo alguna falla y yo de manera inmediata poder implementar la actividad que tenía planteada en mi planeación con esa variante al no tener quizá la tecnología. Entonces, pues sí, la planeación didáctica va acompañada de todas esas variables que pueden ir interviniendo en la propia dinámica de mi día a día, de mi clase a clase. Entonces, no piensen que está mal que no suceda lo que tengo plasmado en mi planeación didáctica. Y muchas veces ocupo la analogía de que es cuando planeamos un viaje o planeamos cualquier cosa, ¿no? Finalmente tenemos planeado ir a Acapulco, que nos vamos a ir en coche, que va toda la familia, pero a la mera hora no fue el hijo menor por X o Y, pero finalmente llegamos a Acapulco, pero a la mera hora no tomamos tal tour, pero tomamos otro o nos quedamos simplemente en el hotel y no pasó nada porque finalmente logramos pasarla bien. Terminaron nuestras vacaciones, afortunadamente regresamos con bien a casa, es decir, se logró, ¿no? Con todas esas variables, pero fuimos y regresamos de vacaciones. Y pues lo mismo sucede con nuestra planeación didáctica. Ni siquiera lo necesito. Maestra Rosario, adelante, por favor. Efectivamente, coincido con la maestra Nilia. Yo más que planeación flexible, ocupo el término de Díaz Barriga, planeación dinámica, donde dice que la planeación efectivamente debe de llevar una estructura, pero no es una estructura rígida. Debe de adaptarse a las necesidades. Al igual que la maestra, yo también he tenido esos problemas de alumnos que llegan sin los conocimientos requeridos para alcanzar el objetivo de la asignatura. Por ejemplo, en mi asignatura es desarrollar un instrumento de medición virtual. Entonces, hay alumnos que no han cursado o no han llevado las suficientes materias de programación. En lo que respecta a hardware, ahí pues yo les doy el acompañamiento. Pero ya cuando se tiene que entregar la interfaz gráfica, ahí sí, le digo, ¿sabe qué? Hasta aquí es mi acompañamiento. Usted se inscribió en mi asignatura porque debieron de haber visto qué era, ¿sí? Entonces, lo que hago es proporcionarles herramientas para que ellos también estudien, pero por su parte. Entonces, esto me permite a mí bien aplicar lo que dice Díaz Barriga, ajustar, hacerla dinámica a esa planeación. Definitivamente coincido con todas las compañeras. Hay que tomar en cuenta los recursos, incluso el laboratorio. Nosotros no tenemos, perdón, no hay ningún jefe aquí, pero no tenemos ningún laboratorio de instrumentación y control como tal. Y la asignatura se llama instrumentación y control. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adapto de mis conocimientos, lo que yo tengo, lo de mi experiencia como ingeniero, para que el alumno pueda llevar a cabo ese producto con lo que yo lo voy a evaluar. Así es como yo subsano esas deficiencias que definitivamente me exige la planeación, pero pero la institución no me lo da. ¿Sí? Cerramos, por favor, maestra. Un problema muy importante con el que me he topado son los tiempos. Nosotros sabemos que en algún momento nuestro semestre mudó a cuatrimestre, entonces quitando días de examen tenemos exactamente 4 meses para dar la clase. Esa es una, ya comentaron las compañeras, hay varias estrategias que nos permiten que los chicos revisen información y hagan trabajo en casa y trabajar con ellos en la clase lo que realmente es relevante y donde queremos observar parte de lo que vamos a evaluar. Otro problema que encuentro es el grupo, aparte del diagnóstico y conocimiento, la actitud, la motivación del grupo es muy diferente. Entonces, en esa parte nosotros necesitamos tener una planeación, pues voy a usar terminología de mi formación, con conectores lógicos adecuados, es decir, yo tengo que enseñarles a resolver problemas no ejercicios, ese es un in, a fuerza tiene que ir y aprender a resolver problemas. Pero yo puedo poner varias actividades como ir seleccionando cuáles sí se adaptan al grupo y cuáles no. Yo puedo poner, van a hacer una actividad por equipos, o van a ver un video, o van a salir a un museo.
Y eso es precisamente lo que me permite que pueda elegir para cada grupo, dependiendo de su situación, de su estilo, no de aprendizaje, sino de su estilo de interacción y comportamiento, qué actividad voy a aplicar con ellos. Y entonces no estoy incumpliendo mi planeación, lo que estoy haciendo es tomando de esas opciones que yo me cuál me sirve. Y como decían las maestras, también se vale a veces que ninguna de esas sirve y tenemos que rascarla y buscar y encontrar una que motive al grupo. Entonces, pues esas son prácticamente las problemáticas más fuertes con las que me encuentro. En conocimiento pues no hay otra, habrá que buscar cómo enseñárselos, pero las demás son las importantes. Pues muchas gracias. Yo creo que aquí lo que podríamos rescatar es, por un lado, nuevamente este término de flexibilidad o dinamismo en la planeación. Y o sea, no sé si propiamente es este concepto, yo más bien diría no perder de vista que es eso, es una planeación, ¿no? Entonces podrá o no suceder y para eso tendrán en cuenta recursos, infraestructura, tipos de actividades, tiempos, dinamismo, motivación, etcétera. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, ahora sí que no me encanta la ¿Quiere agregar algo? Le falta hacer la primera. Sí, voy con la siguiente. Y entonces, aquí sí vamos a entrar en un tema un poco inquietante para muchos profesores, ¿no? Decía la doctora Claudia que no estamos todavía tan acostumbrados a lo que yo diría documentar la planeación, ¿no? Sin pasarla a este formato. Y para muchos nos ha movido ahí un poco, ¿no? Algunos seguían, desde luego todos tienen esa experiencia y todos tienen en la mente muchas formas en las que han trabajado o no una unidad de aprendizaje, pero pensando en el documento escrito o en la estructura que nos hace tener este documentar la planeación didáctica, ¿qué beneficios encuentran en esa práctica? Maestra Miriam, empezamos con usted. Bueno, ya lo han mencionado, pero primero que nada creo que un orden, ¿no? Nos permite ser ordenados. ¿Qué pasa? A veces nuestro presidente de academia nos pide el formato, ¿no? Y si lo vemos como un papelito y nada más ajustar fechas, al menos ahí podríamos darnos cuenta cuáles van a ser los días festivos, dónde van a estar las vacaciones, en qué momento va a ocurrir la evaluación, mínimo, ¿no? Aunque simplemente hiciéramos la actualización de fechas, nos permite hacer ahí una reflexión, ¿no? Entonces ya es una ayuda. Ahora, si lo llevamos o lo trascendemos un poco más de, bueno, reflexionamos, vemos qué resultados tuvimos el periodo anterior, etcétera, pues nos puede dar mayores ventajas, ¿no? en esta organización. También, cuando damos, bueno, en mi caso que doy 3 o 4 materias, y aunque sea la misma o diferentes, pues me permite llevar recordar, ¿no? Llevar ese orden, que pues vaya todo de manera secuencial, no olvidar nada de lo que tengo que hacer con ellos. O sea, esta planeación me permite, bueno, en mi caso yo suelo imprimirlas y llevar ahí como mi guía, ¿no? Mis palomitas, yo soy mucho de palomear o de marcar, y para ir viendo el avance. Y bueno, pues finalmente al terminar el semestre nos permite hacer una reflexión consciente. Igual, ya sea planeada o aunque no nos la pidan o no, uno puede decir, ching, ¿no? Esto era lo que tenía que hacer o lo que yo había pensado hacer, si se pudo o no se pudo, ¿por qué? Y bueno, creo que esas son varias de los beneficios, ¿no? La reflexión y el orden que nos puede traer. Gracias. Maestra Rosario, por favor. Bueno, para mí, ¿qué beneficio tiene tenerlo en un papel? Principalmente es tener un antecedente para corregir. Si no conozco lo que hice, pues no sé cómo voy a cambiar, cómo va a prosperar esto, ¿sí? Entonces, coincido también con la maestra Nidia. Oiga, maestra Nidia, ¿alguna vez tiene clase? ¿Sí, yo no sé cómo fui con ella, espero haber sido buena. Debo de reconocer que fueron de mis primeros años. ¿Sí? Pero ya mi tiempo aquí, espero haber aprendido y madurado, ¿sí? Entonces, para mí, esto es lo que a mí me deja como tener el documento. ¿Para qué? Para ver qué fue lo que hice, para no sacármelos de la manga. Y también ver que no me funcionó, ¿eh? Eso es lo más importante, aprender de los errores. Si, por ejemplo, yo
no sé si me va a dar tiempo, pero bueno. Hice un ejemplo ahora para motivar al alumno, es algo muy importante. ¿Qué fue lo que hice? Hice una actividad donde les pasé a cada equipo, los formé por equipo, les di un artículo actual donde, como el objetivo es desarrollar un sistema de medición virtual, a cada equipo le pasé un artículo de la IEEE, donde a chicos de su edad, así egresados, desarrollan cosas parecidas y que ellos vieran dónde van a poder implementar esto. Con un grupo me funcionó, logré motivarlos, con el otro no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tal vez modificar, cambiar a otra secuencia didáctica, ver cuál es la motivación, cómo los puedo motivar. Entonces, definitivamente, para mí me va a servir qué fue lo que hice, qué salió bien y qué salió mal. ¿Para qué? Para poder corregir. Es una retroalimentación, ¿sí? Es una evaluación, autoevaluación. Muchas gracias. Licenciada, Gracias. Coincido también con las maestras. Para mí es un documento que permite organizarme, ¿no? Y prever. Es decir, yo consulto mi planeación didáctica un día antes o 2 días antes, según cuando tenga que dar la acción de formación, y verifico, ¿no? Voy a necesitar esto porque lo tengo plasmado en mis recursos didácticos. Estas son las actividades que voy a llevar a cabo. Eso es lo que voy a solicitar que me entreguen como producto. Esos son los instrumentos de evaluación que voy a compartir también con mis alumnos para verificar que me estén entregando o validar que me estén entregando lo que yo solicité. Por lo tanto, insisto, me da orden y me da opción de poder verificar previamente que voy preparada para ese curso o para esa acción de formación que voy a implementar. Ahora bien, si las cosas no suceden como yo había planeado, nuevamente insisto, mi capacidad de improvisación tiene que estar muy aguda para poder yo enfrentar a cualquier variable que se me enfrente. Entonces, hacer una planeación didáctica sí implica mucho tiempo, pero es una muy buena inversión, porque ya al momento de ir implementándola, insisto, me sirve para yo ir verificando que voy a ir cubriendo lo que he estado plasmando. Pero también la importancia de generar ese compromiso con mis alumnos, con mis estudiantes, en la medida que yo proporciono la planeación didáctica para con ellos, y entonces se genera ya ese compromiso, que voy a abordar esos temas, que esas son las actividades que voy a desarrollar, que así los voy a evaluar y que ese es el instrumento que voy a ocupar y en esas horas o en esas sesiones. Entonces finalmente se convierte también en un compromiso porque estoy dejando por escrito lo que va a suceder durante esa acción de formación. Muchas gracias. Por favor, seguimos, maestra Laura. Bueno, pues ya las compañeras comentaron uno de los más importantes desde mi perspectiva, que es el seguimiento, y la otra parte es la autoevaluación. Entonces comentaré la otra parte. El hecho de que otros compañeros tengan sus planeaciones, a mí me permite ver el impacto de mi materia o del material que estoy dando, comparando con lo que ellos necesitan de mi clase. La otra también es la socialización de estrategias. Aunque ahorita estos eventos sirven, lo hacemos mucho, por ejemplo, en el departamento, de platicar qué vimos, qué problemas enfrentaron, qué podemos reforzar entre varios. Entonces, el tener esas planeaciones nos permite de alguna manera comentarnos y mostrarnos lo que estamos haciendo de una manera más formal. Otra parte más para mí importante es que si yo ya hice una planeación por ciertas actividades y esas actividades no están funcionando bien, llevar un seguimiento de las actividades me permite hacer modificaciones sin alterar tanto, sin querer empezar de cero, y modificaciones exactas donde pueda mejorar o intentar mejorar en lo que estoy dando. Y finalmente, la parte de las evaluaciones. Cuando tenemos una planeación y ya tuvimos un objetivo, ya tenemos actividades que nos van a llevar a obtener ese objetivo, entonces revisar si se fueron cumpliendo o en qué porcentaje se fueron cumpliendo esas actividades, esos objetivos y los tiempos que programamos, pues permite mejorar nuestra actividad como docentes, ¿no? Porque nos hace más eficiente el tiempo, el espacio de trabajo, y al final pues nos evita muchos problemas, como decíamos en un momento, ¿no? Nos organiza y evita pérdida de tiempo. Muchas gracias. Doctora, cerramos, por favor. Bueno, yo voy a señalar lo siguiente. Yo hago mi planeación didáctica, pero no necesariamente en los formatos que a mí me dan aquí. ¿Por qué? Porque para mí esos formatos no son funcionales. Tengo mi propio formato y ahí siempre, y se los entrego cada parcial a mis estudiantes,
Y coincido, efectivamente es un instrumento que nos permite al final del semestre hacer un ejercicio, si así lo queremos, hacer un ejercicio de reflexión con relación a qué fue lo que sucedió, ¿no? Y no es contemplativo porque, bueno, la intención es que finalmente intervengamos sobre lo que no funcionó y tratemos de mejorar la práctica. Y se presta incluso para todos los que nos gusta investigar, pues hacer investigación sobre la propia práctica docente y entonces en función de eso pues enriqueces tu ejercicio. Quiero pensar que el instrumento, así como lo tiene conceptualizado el Politécnico, tiene la intención de sistematizar la práctica docente a través de homogeneizar una serie de elementos. Pero ¿cuál es el problema que yo siempre he encontrado aquí? De un momento para otro, sin previo aviso, te pueden cambiar la terminología. O sea, la terminología siempre será inconsistente. Hay veces que dicen que es una actividad de aprendizaje y luego ya lo cambiaron a una experiencia de aprendizaje. En alguna ocasión tuve incluso la oportunidad de comentarlo en la DES. Nos estaban dando una plática al respecto y yo le preguntaba a la persona que nos estaba dando la plática qué entendían básicamente por actividad y experiencia. Y no me supo decir. Y eso fue decepcionante, porque al final de cuentas, cuando yo busco implementar a nivel institucional una modificación de esa naturaleza, pues yo en primer lugar tengo que tener muy claro qué significa ese cambio. Y cuando no sucede así, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues seguí con mis formatos. Y debo decirlo así, los formatos que yo entrego en mi academia, esos sí son de requisito. Y me esfuerzo y lo hago y lo trabajo, pero mis planeaciones, mi formato de planeación es otro. Mucho más amigable para mí, y bueno, que no, incluso hay mucha literatura al respecto sobre estos formatos y cómo estos formatos burocratizan la práctica docente. Nos podríamos estar concentrando en otros aspectos para mejorar nuestra práctica, pero hay que llenar los formatos de planeación que nos llegaron de la vez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos esta cuarta pregunta, pero aquí mis expertas invitadas me llevan a preguntarme si planteamos la última o cómo, o hacen ustedes un cierre, porque mucho de lo que se habló en esta cuarta ya corresponde a lo que significaría el impacto de llevar a cabo esa planeación didáctica. A mí me faltaría agregar algo ahí. Sí. Justo eso tenía yo planeado, entonces regresamos la ronda solo para platicar ya o retomar este Sobre punto todo del ese- impacto en la evaluación Ese concepto, impacto. y la evaluación de aprendizajes y la autoevaluación de la práctica docente. ¿Les parece bien? Sí. Ok, entonces empezamos, maestra Rosario, por favor. Sí. Gracias. ¿Cómo impacta el diseño? La verdad no lo sé. ¿Ustedes lo saben? ¿Ustedes saben cómo está impactando? Porque sí es cierto, tiene razón la profesora. Nos piden un formato, nos piden que llenemos algo, pero ¿acaso hay una retroalimentación? No hay nada. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿O a alguien le han dicho si ha hecho bien su planeación? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo está impactando? No lo sabemos. Y alguna vez platicando, aquí está mi amiga la maestra Pati, donde yo le decía, ¿qué sentido tiene estar haciendo esto? Y también con otros maestros, ¿verdad? También, ¿qué sentido tiene? Y ya la maestra Pati, como es muy buena maestra, me dice, a ver, Rosario, mira, nosotros somos los que tenemos que sentarnos como academia, analizarlo y ver que efectivamente esto va a tener un impacto. Nosotros mismos tenemos que hacer esa evaluación y esa retroalimentación. ¿Pero lo hacemos, compañeros? No lo hacemos, ¿verdad? Entonces coincido, llenar un simple formato no tiene sentido. Hasta el día que tomemos conciencia nosotros de nuestra labor docente, yo creo que realmente sí se va a ver un impacto. Y ese impacto se va a ver reflejado en el trabajo de academias, así como en los alumnos. ¿Cómo está impactando en los alumnos? ¿Cómo nos está impactando a nosotros? Porque la verdad, para mí, yo no veo ningún impacto. Perdón, soy muy directa para decir las cosas, tengo problemas para eso. Sí, soy demasiado honesta. Pero si hay aquí una autoridad nuevamente, lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero sí, no tengo filtros, no tengo filtros. Soy muy educada, eso sí. Soy muy educada, ¿sí?
pero yo no veo ningún impacto hasta ahorita. Entonces, si a mí me dicen que si hacemos esto va a repercutir en aquello y en aquello, pues lo haré con más entusiasmo porque lo hago, pero tal vez lo haré con más entusiasmo. Gracias. Gracias. Bueno, el impacto que yo visualizo al elaborar una planeación didáctica es de manera directa con mis estudiantes o con los docentes al que les estoy impartiendo la acción de formación y conmigo misma como docente. Entonces, como bien dice la doctora y como bien dice la maestra, más allá del formato, porque cada uno de nosotros podemos hacer nuestra planeación en una hoja en blanco y ahí plasmarlo, no necesariamente nos tenemos que cerrar a un formato, cada uno de ustedes tiene su propio estilo y tendrá la manera de registrarlo si es que lo registra. Entonces, en la medida que yo voy verificando con esa planeación didáctica qué es lo que sucedió realmente a partir de lo que yo tenía planteado, puedo ir también registrando todas esas modificaciones, todas esas variables que intervinieron para que no se llevara a cabo la planeación que yo había supuesto que iba a suceder. Entonces, me parece que el tener los resultados también por escrito, dejarlos asentados en un documento, me sirve a mí para tomar acciones de mejora, para las estrategias o las actividades que implementé, para los productos o desempeños que consideré que iba a evaluar, e incluso para los propios instrumentos, si resultaron eficientes o no. Y bueno, también para ustedes como docentes, sabemos que cada programa académico se somete a un proceso de certificación. Recordemos también que la planeación didáctica es una de las tantas evidencias que piden los órganos certificadores. Y entonces, ¿por qué la piden? Pues, es decir, tienen un programa de estudios, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a implementar ese programa de estudios? Pues a través de las planeaciones didácticas es que ellos tienen en cuenta cómo es, o tienen evidencia de cómo es que se va a implementar ese programa de estudios. Entonces, pues el impacto sí es no nada más con mi alumno, sino también conmigo como docente, sino como también como unidad académica, por academia, por colegio, por órgano certificador. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Por favor, maestra Laura. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo impactan en la evaluación y en los aprendizajes de los alumnos, creo que ya varios dejamos claro aquí que la parte de la evaluación es que tenemos que ser coherentes de qué vamos a evaluar. Entonces una planeación te ayuda a reflexionar sobre qué les estás enseñando y realmente qué quieres evaluar. Entonces, ¿cómo vas a diseñar un examen basado en el objetivo que tú mismo te propusiste enseñarles? Esa es una parte importante, poder leer todo lo que, las estrategias que pusimos para poder evaluar a un alumno. Yo creo que es de lo más enriquecedor que tenemos en una planeación. Y la segunda, a nivel personal, creo que como la mayoría de profesores, tenemos una parte egoísta que quiere trascender, que quiere saber que después de que les enseñaste no van a resetear y a continuar con sus demás asignaturas, sino que tus conocimientos persistan y sirvan para otras materias y sirvan para la vida. Entonces, creo que una planeación bien llevada a cabo y con las suficientes herramientas para desarrollar no solamente conocimientos, sino habilidades blandas, transversales, etcétera, es algo importante y este formato nos está permitiendo hacer eso. Obviamente, como decían las profesoras, las investigadoras, este trabajo es de análisis, de pues hacer una reflexión, pero además de organizarnos y hacer también ajustes dentro de esa planeación. O sea, esto solo es un sistema. Al final nosotros tenemos que hacer documentos propios donde nuestra personalidad y nuestro estilo se vayan manifestando y desglosen esas actividades que necesitamos. Entonces, esto es una guía, pero hay más trabajo que hacer interno. Gracias. Muchas gracias. Por favor, doctora, continúe. Bueno, evidentemente el impacto pues, siempre será positivo. Yo lo considero que en el caso particular de la evaluación didáctica, evidentemente la planeación es un elemento autoafirmativo, es decir, podemos explicarlo de manera independiente, pero va a encontrar sentido cuando yo lo vinculo con otro elemento fundamental, que en este caso es la evaluación. La evaluación, hay N cantidad de enfoques, así como hay N cantidad de enfoques para enseñar. ¿Cuál es el punto nodal aquí? Que si yo planeo, por decir algo, si yo planeo por competencias, la evaluación didáctica tiene que ser por competencias.
y que no suceda lo que habitualmente sucede, ¿no? En donde el formato de planeación, según esto, está pensado para trabajarse por competencias, que ni lo trabajamos así, y la evaluación se reduce a un examen. Entonces ahí hay una incongruencia totalmente, ¿verdad? Y en materia de autoevaluación docente, insisto, yo creo que si nosotros nos damos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica, si logramos incluso sistematizar una buena práctica docente, bueno, pues tendríamos un gran potencial precisamente para abonarle a todo esto del modelo de innovación educativa del Politécnico, que en términos generales, pues yo lo considero así. A nosotros, digo, a diferencia de la academia, por ejemplo, en este caso de Laura, en sociales no socializamos nada, paradójicamente, ¿no? Ni mucho menos las planeaciones y todo esto. Eso es una incongruencia, ¿no? O sea, eso debería ser parte de lo que es la política institucional. Pero hay muy poco trabajo colegiado, casi todos hacemos nuestros esfuerzos individuales, con impactos aislados y ya, nos quedamos felices. Hay muy poco seguimiento institucional de las buenas prácticas que haga que finalmente esas buenas prácticas se transformen en proyectos de innovación educativa. Y esa es chamba básicamente de la DES y de todos los órganos que están involucrados. O sea, nunca sabemos, yo lo decía en algún curso de formación docente, y ahí está Claudia, no me dejará mentir. Incluso los cursos de formación docente no tienen evaluación de impacto. Tú realmente no sabes qué pasó con ese profesor que pasó por el curso de inteligencia emocional, si efectivamente fue más inteligente emocionalmente después de haber tomado el curso o no, porque no hay evaluación de impacto. Y entonces yo creo que si nos tomáramos en serio la investigación educativa en el Politécnico, créanme que podríamos hacer muchísimos más proyectos de intervención que realmente le abonaran a la formación, no nada más de los estudiantes, la propia. Muchas gracias. Bueno, sí. Sí. Voy. Por favor, cerramos nuestra discusión. Bueno, independientemente del formato o la manera en que lo hagamos, voy a hacerlo separado. ¿Cómo impacta el diseño? Efectivamente, yo tengo una compañera en vocales y en vocacionales sí hay una semana específica para el trabajo colegiado, para la planeación didáctica, y es un trabajo muy estructurado y que tiene, o sea, yo he platicado con ella y tiene muy buenos resultados, ¿no? Aquí cada quien luego está por sus trincheras, sin embargo, retomando mi unidad de aprendizaje optativa, junto con la doctora Sandra Díaz, ya sea con este formato o no necesariamente, pues hacemos este diseño y podemos compartir recursos, ideas, experiencias, hacemos una retroalimentación y eso es interesante. No solemos hacerlo semestre a semestre, pero sí nos damos esa oportunidad. También cuando lo he intentado en redes de computadoras y hace uno de esos esfuerzos, se han conseguido cosas pues beneficiosas. Es decir, yo creo que una planeación, de la forma que sea o con los formatos que sean, siempre va a traer muchos beneficios. También tengo estudiantes que, bueno, soy tutora y me dicen, ya están en tercer parcial, es que no sé cómo voy a ser evaluado. ¿Cómo no vas a saber cómo vas a ser evaluado? O, maestra, es que nos dejó 5 prácticas al profesor y nada más no entregué la última, pero resulta que esa valía el 60%. Pero me acabo de enterar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque en mi caso me ha permitido, bueno, poner la planeación didáctica en marcha, me ha permitido resolver casos especiales. Muchos de mis estudiantes, les decía que mis materias son como de séptimo, tienen escuelas de verano del programa Delfín, se van a, he tenido a los competidores del club de algoritmia, se van a Amazon, se van a Google, etcétera. Y entonces con este desfase de calendario, las fechas se nos han movido, entonces ellos platican conmigo desde el inicio y con base a la planeación puedo decirles, estos eran los objetivos, estas son las actividades y pues se puede hacer ahí un ajuste. Entonces, en resumen, creo que pues siempre nos va a permitir una planeación didáctica ser mejores docentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos la participación. A mí lo que me gustaría retomar de esta última intervención es que de alguna manera todas las expertas que están aquí platicando con nosotros nos llevan a la reflexión. Y entonces yo me regreso al título de este evento, ¿no? Segundo encuentro de reflexión docente en ESCOM.
y la idea podría ser, retomando un poco lo que iniciaba, ¿no? que la mejora se va a configurar a través de la movilización de un capital cultural e instructivo de profesores y del entorno potencial que tenemos para el ejercicio de la práctica profesional. Entonces, bueno, o de la práctica educativa más bien. Y este entorno debe estar intervenido por esta parte de la reflexión, por conjuntar estas estructuras académicas que nos lleven a retroalimentarnos de este trabajo. Y bueno, pues desde luego eso requiere mucho más también que solo la participación docente, ¿no? Hablamos de esta estructura que debe brindarnos la institución. No me queda más que agradecerles, yo me voy muy contenta, gracias por la invitación, Claudia, porque pude compartir con ustedes y escucharlas me permite conocer mucho más de esta práctica, conocer mucho más nuestra escuela. Muchas gracias, licenciada Maggie, muchas gracias a las maestras. Y bueno, ahora sí hace mucho calor, ¿no? Bueno, considero que sí esta primera ronda, esta primera etapa de la mesa redonda, me parece que sí ha sido muy productiva. Y bueno, yo estoy viendo ahorita las preguntas que ustedes tan amablemente han tenido oportunidad de verter. Y bueno, me gustaría muy rápidamente hacer un resumen de todo lo que hemos visto para que a partir de eso generemos precisamente este espacio de reflexión. La primera cosa importante es con respecto a que no estamos aislados, es decir, la planeación didáctica no es más allá de un formato, es un ente que usamos como una herramienta y en la cual intervenimos muchos actores. Primero nosotros como docentes, pero también está la parte de la autoridad, como en este caso sería la DES, pero también están involucrados los estudiantes, porque justamente lo que veíamos en el taller hace un momento es que esta nueva generación es muy volátil, muy líquida, que ya habíamos visto. Entonces, nosotros necesitamos movernos también dentro de esa liquidez. Y nuestras planeaciones precisamente son ese barco donde podemos navegar en esa liquidez. Entonces, una de las cosas importantes que nos plantean es precisamente considerar a nuestros estudiantes, considerar también a nuestros compañeros, porque ya lo que vimos es que no estamos acostumbrados a realizar un trabajo colegiado. Y bueno, y para que efectivamente podamos ver un impacto, pues un esfuerzo aislado poco va a lograr. Entonces, aquí la reflexión para cada uno de nosotros sería, bueno, ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estoy a trabajar de manera colegiada, quizá a ceder y en otros momentos a aportar? ¿Qué tan familiarizado estoy con la frustración que ya veíamos hace un momento que estamos viendo? Bueno, ¿y qué hacemos cuando no me sale mi planeación didáctica como yo lo tenía planeado, ¿no? Estoy plantado en el esquema de mi generación, ¿no? Como ya lo habíamos visto, una generación que es sólida, que requiere pasos y estrategias estructuradas y que lleguemos del A al B de manera lineal, o podemos movernos en la incertidumbre. Y la otra, bueno, también estar muy abiertos a escuchar, ¿no? A escuchar la crítica de los demás, la crítica de nuestros estudiantes, la crítica incluso de nosotros mismos hacia nosotros mismos, ¿no? La crítica hacia la autoridad y también pues generar este momento en el que diga, y yo estoy llenando un papel o realmente quiero hacer un cambio, ¿no? Y si quiero hacer ese cambio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Estoy dispuesta a hacerlo de manera colaborativa o me quedaré simplemente con un esfuerzo aislado, ¿no? Me parece que es muy valiosa esta mesa, a todos creo que nos cayeron ya muchos 20, muchas piedritas. Y bueno, pues me gustaría ahora pues darle la palabra a todos ustedes con las preguntas que tan amablemente nos hicieron llegar. Hay preguntas que son muy específicas al área de la DES que me permitiría a lo mejor dejarlas quizá a lo mejor al final porque son ya muy específicas de formato, de qué hacer, de cuándo, cómo, por qué, la parte operativa.
Y hay otras preguntas que me parece que son muy valiosas, que también las profesoras, ellas nos puedan plantear alguna respuesta o su sentir o su forma de pensar. Entonces, si me lo permiten, iniciaríamos esta primera ronda de preguntas. Hay muchísimas, afortunadamente. Una que me parece muy importante, y bueno, creo que hay varios profesores que no tengo el gusto de conocer y probablemente también sean de nuevo ingreso, pero bueno, una de ellas es: ¿qué haces cuando tu planeación no trabaja, no funciona por lo heterogéneo del grupo? Que es algo que comentaba la maestra Nidia, ¿no? Y en particular aquí hay un plus, o sea, una dificultad adicional es si es la primera vez que tomas esa unidad de aprendizaje y además alumnos de nuevo ingreso. Entonces, o sea, ahí sí hay, de verdad, pues sí, tal cual, ¿no? O sea, las bendiciones, ¿no? Entonces, maestra Maggie, no sé si nos puedas apoyar para moderar las participaciones. Si alguien quiera participar en las respuestas, con mucho gusto. Es que tenía muchas cosas para responder, pero hubo un acotamiento cuando dijo: es la primera vez que imparto la materia y es de primer semestre, ¿no? Entonces sí está como muy amarrado, pero yo creo que podemos analizar, o sea, una recomendación, algo que yo hago es verificar cuál es el objetivo a cumplir, cuál es la competencia que se desea y ver que hay diferentes opciones para hacerlo, ¿no? Tenemos ya una gran variedad de estudiantes. Antes decíamos, todos vienen de programación, y no es cierto, y reconocer que todos tienen diferentes habilidades. Entonces yo lo que hago, va a sonar chistoso, pero de verdad, de la tarea 1 tengo la opción A, B y C. Las tres tienen la intención de conseguir cierta competencia, pero doy al menos un abanico de 3 opciones, porque efectivamente cuando son tan diferentes los estudiantes, abrir las opciones, bueno, ya te estoy dando 3 opciones, ¿no? Te puedes quejar de la 1 o puedes tener objeciones de la 2, pero ya de 3, que puede darse el caso, pero ya uno se dio. Bueno, espero que no solamente sea para contestar acerca de mi departamento, pero al menos desde mi experiencia, creo que una parte importante, que ya lo dije, es socializar lo que ya trabajamos. Entonces, si ustedes están entrando en nuevo ingreso, tienen compañeros ahí en el departamento que si se acercan, los vamos a apoyar. Entonces, no les aseguro que les van a resolver el problema en nuestras planeaciones, pero podrían tomar ideas, podrían escuchar las experiencias que hemos tenido. Entonces, con toda la confianza yo los invito, y créanme, no hablo por mí, hablo por la mayoría del departamento, porque también fui nueva y también empecé con primer semestre con alumnos. O sea, esas situaciones que ustedes vivieron ya las viví, y sé que, les digo, hablo por mi departamento, pero también profesores de otros departamentos me han brindado el mismo apoyo cuando tengo dudas. Entonces creo que una opción y correctiva y al momento es acercarse a sus compañeros, acercarse a sus jefes. Las personas aquí en ISCOM, la mayoría, es más, no conozco a nadie, pero tampoco puedo generalizar, son bastante amables y son bastante participativos en querer ayudar a la gente. Entonces, acérquense a que tengan confianza, cuéntense la acérquense a nosotros, acérquense a sus jefes, créanme que van a recibir ayuda. Entonces, es como lo que puede sanear de momento y más rápido una situación como esa. ¿Alguien más? De pronto nos cuesta mucho trabajo, pero yo creo que también funciona el que le preguntemos a los estudiantes. De pronto, esto que decimos, bueno, es que se puede salir de control, es que sí, pero también se trata finalmente de que nosotros escuchemos qué es lo que está pasando que no se logra el propósito que yo tengo establecido en la planeación. De pronto nos da mucho miedo perder el poder como profesores, y bueno, en función de eso yo creo que sí sería bueno que, digo, el modelo es así, te dice que es un modelo centrado en el estudiante. Luego entonces, pues si está centrado en el estudiante, nosotros tendríamos que tomar en consideración que pues ellos tienen básicamente también algo que decir, y que podemos llegar a consensos. Como dice la maestra, yo en algún momento lo he implementado, en preguntarles incluso, ¿no?, qué quieren aprender de la materia, a ver concretamente qué quieren aprender de comunicación oral y escrita, ¿no?
Ay, no, pues yo quiero aprender a hablar. Ah, bueno, pues entonces nos vamos a focalizar en tu caso. Evidentemente, si son, insisto, en la parte de la masificación muchas veces no nos ayuda, ¿no? Porque el hecho de que tengamos 30 alumnos, 28 alumnos, pues es complicado, pero uno de los, de la riqueza que tiene básicamente la didáctica es que contamos con muchas estrategias que nos permiten trabajar con grupos numerosos, apoyarnos en las tecnologías, en fin, pero yo creo que un punto que sí tendríamos nosotros que trabajar tiene que ver directamente con escuchar al estudiante. Y hay veces que no nos va a gustar porque no gusta luego lo que nos dicen, pero pues eso también nos ayuda a crecer, incluso hasta como personas. Adelante con la siguiente. Muy bien. Bueno, esto también es una pregunta que ha surgido, yo la recuerdo mucho en básicas. ¿Cuál es o son las diferencias más significativas entre una planeación didáctica y un avance programático? ¿Cuál es más pertinente de implementar? Y pues la pregunta es millón, ¿y por qué? Yo no, ¿verdad? Bueno, en principio tienen diferente objetivo. O sea, la planeación, como lo dice el nombre, es para planear toda una serie o sea, un procedimiento, un seguimiento de pasos, mientras que el avance programático, una vez que ya tienes tu planeación, te permite ver cómo vas cumpliendo cada uno de estos puntos que te propusiste o qué obstáculos se van enfrentando. Entonces son complementarios. Yo conozco poco la planeación porque estuve un año de sabático, que fue cuando ustedes trabajaron muchos tallerecitos, solo la he leído, pero no tengo la experiencia de todos los peros que le pusieron, que es donde más aprende uno. Pero creo que precisamente esta nueva planeación incluye parte de los dos, y eso es bueno, porque nosotros podemos hacer primero toda la serie de actividades y después también tener un seguimiento, como el avance programático, de ver cuántos temas voy cubriendo, de marcar fechas, pues en general autorregular el tiempo del profesor y del alumno, ¿no? Entonces, pues les digo, son diferentes instrumentos, pero al final sí se puede construir un complementario, ¿sí? La principal es la planeación y el avance programático es un modulador de tiempo para los profesores y de actividades y de cumplimiento. Siguiente, por favor. Yo solo quería decir, es como la visión y la realidad, ¿no? O sea, aquí planeé lo que quería hacer y aquí veo que se cumplió. Adelante. Y bueno, aquí también nos preguntan justo a este mismo respecto, y al final, pues, ¿qué tenemos que entregar? O tenemos que hacer las dos, ¿no? O sea, en la práctica, ¿qué hacemos, no? ¿Qué entregamos? Adelante. Por favor. No, la planeación didáctica se entrega al inicio. Eso es precisamente planear. Y los avances programáticos se entregan en cada reunión que hacemos en la academia. Cuando ya se va a acercar el periodo de evaluación, es ahí donde reportamos si se alcanzaron o no los temas que se planearon en la planeación, ¿sí? De hecho, estoy en un curso de planeación didáctica para el nuevo formatito que nos enviaron. Y ahí manejan que ya cuando entreguen ahorita al final del curso de este taller, tienen que entregarle al departamento de innovación, ¿verdad? Y de ahí validarla, no sé a qué se refieren ellos con validación. Esto es una pregunta para usted, porque creo que ustedes ¿vamos a hacer lo mismo nosotros? Ahora sí que yo también tengo dudas. ¿Sí? Con el nuevo formato, no sé si ya están enterados, pero ya tenemos un nuevo formato. Ya no es el de colores, ahora es un hojita con blanco. Ese formato lo tenemos que llenar. Y cuando lo tengamos lleno, antes de iniciar el próximo semestre, tenemos que mandarlo con usted. ¿Usted es la que nos lo va a pedir? Porque tradicionalmente se entrega al presidente de academia. Sí, así debe de ser. Sí. Ah, ok. Pues, se va a entregar a los presidentes y de ahí, pues, ellos seleccionan unos y yo recibo algunos archivos. Es que ahí me surgió la duda, porque dicen que el departamento de innovación no valida, no sé cómo lo valida. Pero bueno, la planeación se entrega antes, al inicio del semestre, toda completita, de toda la unidad, y los avances programáticos se van entregando por departamental. Así es como funciona. ¿Alguien más quiere aportar? Muy bien.
Pues sí, justo a este respecto, pues sí, hay muchas cosas que pues yo estoy a cargo del Departamento de Innovación Educativa, entonces pues les comento muy rápidamente cuál fue mi acción durante este semestre que concluyó. Al principio del semestre, como bien comentan, pues se recopilaron todas las planeaciones didácticas de todos los compañeros. Eso fue a través de los presidentes de academia. Y después a mí se me hizo llegar, como Departamento de Innovación, se me hace llegar una muestra. No sé, no recuerdo si era como de 5 o 6 planeaciones de cada departamento, y de ahí yo seleccionaba pues tal cual, las iba revisando y dije, bueno, pues esta tiene la mayor documentación, o más bien los rubros que se nos piden, esta muestra los más completos, y esas son las que yo mando a la DES. Y de las que yo tenía que estaban incompletas o que les faltaba algo, les mandé una retroalimentación a los profesores. Pero aquí yo también tengo como ciertas inquietudes al respecto de mi puesto, porque digo, bueno, yo tendré la facultad de validar algo, ¿no? Porque justo lo que estábamos viendo, o sea, mi formación es de físico-matemático, ¿no? Entonces, yo lo que valido, pues es que la información esté completa, pero al cabo de lo que hemos visto hasta el momento, pues no tengo yo la capacidad de poder validar si algo está bien hecho o no está bien hecho. Finalmente, eso es un trabajo que tenemos que hacer de manera colegiada para ver si estamos de acuerdo, ¿no?, en lo que estamos logrando o en lo que estamos proponiendo que vamos a lograr. O bien, pues yo de manera particular, que es como generalmente ocurre, pues yo reviso mi planeación y digo, bueno, esto es lo que yo quiero realizar. Pero más allá de eso, que yo tenga como una autoridad para poder decir con dedo flamígero, ¿no? Este entra al cielo y este se va al infierno, me parece que no tengo esa cualidad. Entonces, a ese respecto, pues también yo los quisiera dejar muy tranquilos, en el sentido de que esta debe ser más bien una herramienta de trabajo personal y de trabajo colegiado. Y de mi parte, bueno, yo les brindo las facilidades para que la puedan realizar. Ya, si ustedes recuerdan, andaba yo ahí, ay, ¿aquí qué necesita, profe? Ahí en las computadoras, ¿no? En el taller, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Con qué le ayudo? ¿No? Entonces yo igual soy más una facilitadora que un juez con dedo flamígero, ¿no? Y sí, justo como decía la maestra Rocha, pues a mí también creo que me tocan muchas cosas como autorreflexión, ¿no? Para llevarme, para decir qué me toca a mí, a qué le doy seguimiento, qué me falta, etcétera. Y bueno, pues les agradezco mucho también esta reto que me han hecho. Gracias, maestra Rocha. Quiero abonar algo. Me pongo a su disposición después de este taller que estoy tomando. Pues creo que ya tengo un poquito más de conocimiento. Y aquellos que tengan dudas de cómo llenar este nuevo formato que nos están pidiendo, pues con confianza me pueden preguntar. Algo debí de haber aprendido. Muchísimas gracias. ¿Me dejarías hacer solo una precisión muy rápida? Yo creo que hay una confusión en algunos términos, no sé si etimológicamente lo voy a decir correcto, pero la revisión, la evaluación y esta parte de la validación. La revisión la hace el Departamento de Innovación Educativa y solamente es de llenado, no nos dice qué estrategias puedo cambiar o puse mejor esto, no, solo revisa que el formato esté bien requisitado. La evaluación es lo que hacemos y que ya ustedes bien comentaron, que nos permite identificar el desempeño docente y la evaluación del aprendizaje. Y la validación es un trámite que se hace en la DES. Cuando nosotros queremos nuestra planeación didáctica del semestre vencido, la entregamos al Departamento de Innovación con toda la evidencia y se envía a un área de la DES, que no me acuerdo con el maestro Fred, procesos formativos, y ellos hacen una nueva revisión. Ahí sí, Cacho Magda como, creo que sí es pedagoga, no lo sé, pero ellos hacen ya una revisión e igual no opinan sobre nuestro quehacer docente, sino lo que yo planeé y la evidencia de que hice aquello que planeé y lo que no, por qué no. Y eso es, pues sí, un documento que certifica ese trabajo y que también les sirve para todos. Solo quería precisar eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues quisiera
preguntar otra cosa, que esto ya es un poquito más de lo operativo de la planeación didáctica, es, a ver, ¿qué tan detallada tiene que ser la planeación? Y además, ¿qué hacemos para tener una misma planeación por unidad de aprendizaje con varios o varias docentes? No sé si alguien quiere abonar al respecto. Bueno, mi comentario es breve. Creo que podemos ser tan detallados como queramos. Entre más detalle, pues podemos ser más organizados. He trabajado de forma colegiada en redes, éramos como 8 profesores, íbamos 5, y pues entre todas las ideas se podía detallar un poco más. Sin embargo, desde mi punto de vista, no puede haber una planeación por materia. O sea, definitivamente es una planeación por profesor. Y lo digo porque nosotros intentamos sacarla general, dijimos, pues entre todos la hacemos, ¿no? Pero cada quien tenía sus formas de trabajo, sus diferentes sus diferentes actividades, diferentes instrumentos. Entonces era muy difícil conciliar y generar una, ¿no? Y que esa fuera. Entonces lo que hicimos fue trabajamos de forma colegiada para sacar una primera versión por tiempos, por temas, y ya de ahí cada uno detallaba conforme a su perspectiva, sobre todo en cuanto a recursos didácticos y actividades y los instrumentos de evaluación. Entonces, bueno, creo que no se puede hacer una genérica, no se puede hacer una para todos, pero sí podemos de forma colegiada generar la base. Esa es. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a seguir abonando a este respecto. Pues justo la pregunta, bueno, y después de esto, ¿cómo sabemos que el formato que se usa es el correcto o el adecuado? Y aquí dice, pues esto sí es para la vez, ¿no? O bueno, también se quieren responder. Y bueno, y otra pregunta muy interesante, que eso creo que es una duda genuina de varios de nosotros. A ver, ¿y en qué se basa el instituto para diseñar el famoso formato de planeación didáctica? Es decir, ¿de dónde salió? ¿Quién se los dictó? ¿Son las tablas de la ley de Moisés o qué pasa? ¿Alguien se gusta una? Pues la de diría que Bueno, si revisamos diferentes autores, pues coinciden, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe contener una planeación didáctica? La propia experiencia de las maestras también ya lo mencionó. Entonces, el correcto será el que a nosotros como docentes nos sirva, ¿no? Porque es la manera en que yo me organizo como docente y es lo que yo quiero que suceda. Entonces, tendrá tantas columnas o tantos rubros como a mí me resulten importantes o significativos para llevar a cabo a la práctica esto que estoy implementando. Obviamente, a nivel secretaría académica, específicamente para la DES, pues se genera este formato considerando pues los elementos mínimos necesarios que deberían contener. Sabemos también de la realidad que por unidad académica hay profesores que también se dan a la tarea de generar sus propios formatos. También aquí ya se ha mencionado que a las maestras trabajan con formatos propios, diseñados quizá por ellas, que será completamente válido. Entonces, pues los elementos que debe contener la planeación didáctica ya los vimos, ¿no? Que deben de ser, debe haber tiempos, debe haber temas, contenidos, actividades, instrumentos de evaluación, evidencias de aprendizaje, un valor a las evidencias de aprendizaje que se consideren para finalmente asignar una calificación y sobre todo, ¿no? Verificar que se están logrando el propósito y las competencias que marca nuestro programa de estudios o lo que plasmamos en nuestra planeación didáctica. Entonces, son los elementos mínimos indispensables que debiera tener una planeación didáctica y pues en este caso están plasmados en el formato actual, que estaban plasmados en los formatos también anteriores y pues sí, autoridades vienen, autoridades van y eso repercute para que los formatos se actualicen, se modifiquen y finalmente son documentos dinámicos, pero no es que la DES descarte lo que la unidad académica trabaje, mucho menos lo que cada uno de ustedes trabaja en cuanto al llenado de esos formatos individuales que ustedes tienen, o por colegio, o por academia, o por unidad académica, porque sí sabemos que hay unidades académicas que tienen sus propios formatos y está bien, o sea, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que seamos
organizados y que planeemos y que llevemos en la medida de lo posible lo que estamos, a la práctica lo que estamos implementando, lo que estamos plasmando en nuestra planeación didáctica. Bueno, aquí un comentario, muchas gracias. Yo creo que sí es importante considerar que pues la planeación no suele ser el formato, pero entiendo, hace rato usted mencionaba que hay ciertos procesos, no recuerdo si eran de certificación, pues a la escuela debe de contar con los formatos, ¿no? Porque pues yo puedo tener mi hojita con colores y marcatextos, pero en realidad para la formalidad de la institución, pues sí tendríamos que checar cuál es el formato actual. Pero algo más interesante que escuché ahorita, cuando no sabía, es que podríamos trabajar, bueno, me corrigen si digo algo mal, pero yo entendí que si se hace el formato actual y se lleva a validar, puede servir para procesos de beca. Eso yo no sabía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría resultar interesante y en mi caso podría dejar de hacer mi cartulina con marcatextos y pasarme al formato, porque sería interesante. Entonces yo entiendo que el comentario va desde ahí de, pues cada uno desde nuestra trinchera podemos generar nuestra planeación de la mejor, de la forma que mejor nos satisfaga, pero hay dos cosas, ¿no? Esta, y no solo por los procesos, sino que bueno, si es un trabajo que de por sí venimos haciendo, buscamos el formato actual, nos capacitamos o vamos con la maestra Rosaria que nos apoye, y entonces podríamos de nuestro trabajo día a día pues obtener pues algún valor, ¿no? Algún beneficio, y no lo veo mal. Y también para esta formalidad de la institución, ¿no? Para esto, yo creo que en un proceso de certificación no va a servir mi cartulina con marcatextos. Entonces, bueno, hasta ahí. Sí, por favor. Sí, para promoción docente la planeación didáctica tiene un puntaje, si no mal recuerdo, de 20. Tiene 20 puntos si ustedes someten a consideración la validación de la planeación didáctica. Entonces ustedes entregan su formato completamente lleno, sus evidencias de aprendizaje, y lo que hacen en procesos formativos, que es otra área de la que yo pertenezco, es que ellos revisan conforme al programa de estudios que estén incluidos los temas que dicen, el propósito, los contenidos, las unidades de competencia, y que justamente, como bien decía la maestra, ¿no?, que lo que estamos planeando que refleje las evidencias con las que me estaba arrojando mi estudiante. Entonces se entrega toda la documentación, tanto física o digital más bien, por todas las evidencias que deben de estar incluidas, como que se desprenden del formato de la planeación didáctica que ustedes elaboren, y si obtienen una validación favorable, pues les servirá para obtener sus 20 puntos para promoción docente. Pero entonces, ahí deberían de ocupar, como dice bien la maestra, de manera oficial el formato vigente, porque es el que entregarían a procesos formativos con toda la rigurosidad que implica el proceso en sus tiempos y demás. Entonces, para efectos de validación sería ese formato. Entonces, en la formalidad tendría que ocupar ese formato. Ya de manera interna por unidad académica existe esa flexibilidad. Y luego entonces también, si el órgano certificador solicita la planeación didáctica del programa de estudios de la unidad de aprendizaje que está dando la maestra, pues entonces ellos pedirían el formato oficial de la planeación didáctica seguramente, y entonces tendrían que tener esa evidencia, ¿no?, de la planeación didáctica de cualquier unidad de aprendizaje que ellos solicitaran, porque entiendo que lo solicitan como de manera al azar. Entonces ese es un programa de estudios de tal semestre, a ver, dame tu planeación didáctica, y entonces se considera una evidencia, y si no lo tienen, pues seguramente lo dejan asentado como, no recuerdo ahorita bien el término, como una observación, y pues no sé cuántas planeaciones didácticas les pidan, no, esa parte no lo sé, pero sé que sucede, ¿no? Los órganos certificadores piden como evidencia de aprendizaje, como evidencia, una de las tantas evidencias, la planeación didáctica. ¿Alguien más desea abonar? Bueno, y me parece que, bueno, con esto ya quedó... bueno, es 20 puntos por punto 6, raíz cúbica. Para promoción. Para promoción. Para promoción. Y si no, el maestro Carvalho dice aquí que lo multiplica por raíz de menos 1. Pero siempre son validadas. O sea, lo único que hace la DES es marcarles algunas observaciones, un elemento que falta, pero esto es algo que, digamos, siempre se aprueba. Nada más que sigan los tiempos y que vaya completo.
Muy bien. Bueno, también había una pregunta que tenía que ver con respecto a la flexibilidad y me parece que va en el sentido de la flexibilidad del formato de la DES, porque preguntan, bueno, ¿cómo es que se vuelve flexible una planeación con el formato de la DES? Yo quisiera a lo mejor interpretar en esta pregunta que el formato se ve muy cuadrado, ¿no? Entonces, a lo mejor dicen, bueno, ¿cómo lo encuentro la cuadratura al círculo o la circularidad al cuadrado, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor nos pudieran apoyar aquí. Esta sería para la maestra Maca, ¿no? Y bueno, para que no es cierto, maestra Rocha, no es cierto, discúlpeme. Ya. Sí, hablamos de la flexibilidad al momento de implementar nuestra planeación didáctica, ¿no? Entonces es donde vamos a considerar las variables con las que nos vayamos enfrentando en la cotidianidad para ir haciendo esas adaptaciones a nuestra planeación didáctica y sobre todo irlas registrando. Ya lo veíamos acá con las maestras, también mencionaban la importancia de ir registrando, ya sea dentro de la misma planeación didáctica o en un documento aparte, en mi cuaderno, donde sea, ir asentando todas las modificaciones que implementé al momento de enfrentarme a una situación y por lo tanto se convierte en un plan B o en un plan C. Entonces hablamos de esa flexibilidad al momento de implementarla. Insisto, de manera oficial se tiene que sacar un formato, ¿no? Y se tiene que sacar un formato y sobre todo ahora con esta rigurosidad que la DES les está solicitando de manera oficial ya la planeación didáctica, porque muchas veces nada más, pues hágala, y había unidades académicas que de verdad, turismo por ejemplo, ellos la hacen desde hace muchísimos años, o sea, ellos sí de manera rigurosa entregan sus planeaciones didácticas, pero cada unidad académica es diferente. Pero si no es que hace un año me parece ya que de manera oficial se está solicitando las planeaciones didácticas, bueno, como una muestra, porque tampoco en la DES nos da la vida para poder revisar las planeaciones didácticas. Yo el semestre pasado revisé acerca de 100 planeaciones didácticas, considerando que son de todas las unidades académicas, considerando de que pues no somos un ejército en la DES para atender, trabajamos lo del diseño, trabajamos las unidades de aprendizaje, las equivalencias, etcétera, etcétera, más ahora la planeación didáctica. Y la planeación didáctica ahora se desprende con esa formalidad porque se incluye como proceso dentro del sistema de la gestión de calidad. Entonces, si ustedes se meten a la página de la DES, en el menú que aparece hasta el lado derecho, aparecen las siglas del sistema de gestión de la calidad. Si le dan clic ahí les va a aparecer tanto un video como el esquema, como el manual, en donde se especifica que la planeación didáctica es ya un procedimiento oficial y por lo tanto se solicitan esas muestras a las unidades académicas. Lo que nosotros recibimos es 3 planeaciones didácticas por programa académico, 3 planeaciones didácticas por programa académico, y es lo que nosotros tenemos oportunidad de leer. Por favor, maestra Macarena, a mí me acaba de surgir una duda. Okay. Sí, sí es cierto, sí, o sea, dentro de ese formato sí hay flexibilidad. Hay un cuadrito que se llama precisiones. Exacto. Y eso permite al docente, por ejemplo, si él ve que al impartir una unidad temática requiere algo o cambiar el orden, es en ese cuadrito que dice de precisiones donde debe de anotarlo. O, por ejemplo, alguna herramienta extra, algo. Entonces, sí podríamos decir que tanto el formato sí tiene algo de flexibilidad. Sí, justo. Ajá. Y también, cuando nosotros hacemos la descripción de todas las actividades, pues significa que no necesariamente, creo que lo mencionó la maestra Nidia, que a lo mejor el orden lo podemos alterar siempre y cuando se alcance el objetivo de esa unidad temática. Entonces, sí hay flexibilidad tanto para la impartición como en el formato. Ahorita me cayó el 20. Sí, es verdad. Ajá. Sí, justo como dice la maestra, si recuerdan el formato anterior, que lo ubican por el formato de colores, el recuadro de precisión aparecía hasta el final. Entonces, retomando la experiencia al implementar la planeación y considerando sobre todo a los docentes, es que ahora se puso el recuadro de precisiones al final de cada unidad temática. Entonces, por unidad temática tendrán la posibilidad de justificar por qué hicieron esa adecuación con respecto al programa de estudios, por qué modificaron la competencia, por qué modificaron el orden o de los temas, o por qué fusionaron temas, o por qué empezaron con un tema distinto, en el orden distinto que aparece en el programa de estudios. Entonces, ese recuadro de precisiones aparece al final de cada unidad temática. Si no hacen ninguna modificación, pues ese recuadro lo dejan en blanco o ponen no aplica, no pasa nada. Pero cualquier modificación
que refiera a lo que, o que impacte con respecto a lo que está plasmado en el programa de estudios, ahí podrían ustedes justificarlo. Un comercial muy rápido, y académicamente eso ayuda mucho para después hacer las revisiones para el rediseño curricular. Muy bien, pues bueno, yo también voy a aprovechar para hacer comerciales, avisos parroquiales. Regresando de vacaciones vamos a tener el nuevo taller para la elaboración del formato de planeación didáctica. Entonces sí, como dicen, ya pasaron de los colores, ya pasamos a ser muy institucionales, tinta blanco. Hay algunas modificaciones, pero bueno, ya se solicitó a la DES, y también, bueno, aquí yo le voy a tomar la palabra a la maestra Rocha, entonces también para que nos puedan apoyar justamente con la asesoría, ¿no? Los talleres que sean necesarios para que todos podamos elaborar ese instrumento, que bueno, más allá de ser, eso sí lo quisiera retomar y recalcar, que más allá de ser un mero trámite de documentación, que lo veamos como una oportunidad para que nosotros mismos tengamos un orden. A mí me hace mucha falta, por cierto, que tengamos un orden para poder llevar a cabo nuestra labor docente, ¿no? Bueno, entonces ese era mi anuncio parroquial. Bueno, continúo con una pregunta que me parece que la maestra Lidia en algún momento también la respondió, pero bueno, la planeación didáctica, ¿se debería trabajar por docente o en grupo de docentes? La pregunta del millón. ¿Quién nos queda? Bueno, Sí, pues nada más para retomar, yo creo que es muy enriquecedor que sea de manera colegiada, porque dos cabezas piensan más que una, entonces si son más profesores que sí, y tratar de sacar una base para que ya cada uno la pueda ajustar. Por favor. Bueno, sí, yo creo que sí tendría que, no sé, es que yo disiento de lo que luego escucho. Cuando yo en la planeación didáctica señalo las estrategias de enseñanza, ahí yo ya no estoy dotando de flexibilidad. O sea, a lo mejor de una manera u otra hay diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, y bueno, ahí tú lo puedes trabajar de forma general sin ser tan específico, al margen de que exista un recuadro específico para ello, porque eso ya me suena más bien avance programático que pero bueno, al margen de todo eso, yo creo que sí tendría que ser un ejercicio colegiado, pero también tendría que ser un ejercicio colegiado la reflexión sobre lo que pasó con esa planeación didáctica. O sea, al final, pues sí, nos pusimos todos de acuerdo en relación a cuáles son los elementos que debe contener, en qué tiempos tenemos que verlo, pero a partir de ahí, quién sabe qué sucedió. Y yo creo que sí sería importante, enriquecedor, que cada semestre las academias se organizaran precisamente para hacer un ejercicio de reflexión con relación a qué fue lo que sucedió, porque esta parte de, por ejemplo, de los informes semestrales de academia, ok, pero no nos dice absolutamente nada el que yo reporte que tengo de 27, 5 alumnos y 3 se fueron a ETS. O sea, yo creo que aquí es más bien socializar qué fue lo que sucedió y incluso revisar qué fue lo que en su momento nos ayudó precisamente a solventar cierta problemática, ¿no? Entonces, yo creo que más bien sí tendría que hablar del diseño de la planeación, pero también de la reflexión sobre la planeación didáctica, y eso yo creo que es la parte más vulnerable que tenemos aquí en ESCOM. Decía la maestra, bueno, es que sí, en la academia la hacemos, pero no en todas las academias sucede igual, y sí tendría que solicitarse por parte de la académica un ejercicio de esa naturaleza, pues para que viéramos qué fue lo que pasó, qué está pasando con nosotros y la manera en que estamos enseñando. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, justamente para eso es este espacio, ¿no? Para que precisamente tengamos estos nuevos targets a dónde dirigirnos, y no estar todos aislados, ¿no? Solos y viendo a ver qué pasa con la planeación, y al final pues saber que, como muchos decimos, no, pues no pasa nada, si no la entregas no pasa nada, nadie te dice nada. Pues más bien creo que ese sería buen momento para que sí pase algo, ¿no? Que hagamos una labor colegiada. Ya vimos que el trabajo colaborativo en el taller no era algo fácil,
pero me parece que es algo necesario, ¿no? Para poder cambiar, justamente lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles eran los beneficios o los cambios o el impacto que tiene una planeación didáctica, ¿no? Entonces creo que uno de esos targets a donde tendríamos que dirigirnos sería precisamente, ¿no? al trabajo colegiado de revisión y retroalimentación de las planeaciones didácticas al finalizar cada semestre, ¿no? Entonces esa parte creo que sí es una idea muy rescatable, y creo que si la podemos llevar a cabo gradualmente, yo creo que eso sí se va a ver reflejado en el desempeño de los estudiantes. Aquí hay una pregunta que creo que no sé si es propiamente para la DES o para nosotros como autoridades, o bueno, es que aquí dice ¿cómo emplear la escuela?, ¿no? Entonces yo entiendo que la escuela somos todos, ¿no? ¿Cómo debe emplear la escuela las planeaciones didácticas de los docentes? Para mí, con esto que ahorita comentaron, el trabajo colegiado queda más que respondido, pero bueno, no sé si quieran ustedes a lo mejor abonar algo adicional. No sé si entendí bien la pregunta, pero quizás tiene que ver con el hecho de que ya las entregamos y que sigue. Y entonces, yo sé que es más trabajo. Yo les comentaba que mi amiga de media superior me dice que ellos lo llevan, o sea, ellos tienen una semana destinada para las planeaciones y hasta están organizadas por academias. No estoy completamente segura si está hasta en el calendario, pero es algo que ya, o sea, ellos lo ven como por razón, así como tenemos nuestra semana de TS, así está la semana de planeación. Obviamente es más esfuerzos, más trabajo, pero al final ahí mismo hacen estas reflexiones, porque van a generar la nueva, pero tocan temas de los resultados anteriores. Y ahí también ella me comentaba que es muy útil para los compañeros que se están integrando, para los profesores que son nuevos, pues porque esas semanas las hacen precisamente en este periodo intersemestral. Entonces ahí es muy enriquecedor, y bueno, yo creo que aquí va en ese sentido, ¿no? Yo creo que la pregunta va, ok, ya las entregamos, y, o sea, ya están archivadas, y El impacto. el impacto. El impacto del cabello. Sí, exacto. Pues justo, no voy a engancharme de la pregunta para hacer una propuesta, para poner a trabajar a nuestra radio. Yo creo que este evento está bien, pero creo que muchas de las personas que están en el público y que vienen en la mañana tienen aportes muy interesantes sobre su planeación, sobre sus experiencias de edad. Entonces justo a lo mejor este evento podría extenderse un día más, y un día de interacción donde presenten cada uno sus pósters, sus avances de la planeación, podamos acercarnos y conocer metodologías, podamos una exposición así con póster o infografías, qué sé yo, donde también nos compartan qué están haciendo, cómo aplicar su planeación, qué estrategias utilizan, no sé, algo estandarizado, a lo mejor incluso por diferentes líneas, ¿no? Alguien solo trabajó la eficiencia del tiempo, alguien más de la organización de actividades, no sé, implementación de ciertas estrategias o intervenciones didácticas en el aula, etc. Entonces, sé que es complicado, estoy dispuesta a apoyar, pero a mí sí me gustaría pues aprender más, porque como comentaba, muchas veces incluso otros departamentos platicamos entre profesores para ver cómo nos podemos ayudar, y tienen cosas muy interesantes que hacen, y que en realidad nosotros que estamos en básicas podríamos ser como que los iniciadores para que cuando lleguen los alumnos con ellos ya tengan estrategias fijas de trabajo, ya tengan ciertos conocimientos que sí necesitan y que a veces los obviamos, etc., ¿no? Entonces creo que sería algo importante que hacer con esas planeaciones. No sé qué más sirva, pero eso nos va a servir a nosotros como comunidad. Entonces pues sí me gustaría que esto tuviera esa oportunidad de que ellos también participen, igual tengan su constancia de participación, no solo de asistencia. Gracias. Me gustaría abonar algo más. Coincido, y yo la apoyaría también en ese sentido. Hace rato, cuando nos juntamos por equipos ahí, comentábamos cómo motivar o cómo hacer que aprendan, ¿verdad, maestra? Algo así era el texto ese que nos encontramos. Ganas de aprender. Las ganas, ¿no? Las ganas, ¿no? Primero las ganas. El deseo de aprender. ¿Qué pasa con eso? Y sería interesante, ¿sí?, que entre nosotros, no nada más entre academias, sino compartiendo, por ejemplo, yo le preguntaba al maestro que ya se fue, ¿se me va el nombre? Carballo, donde él puso un ejemplo, me gustó, no sé si recuerdas, Saúl, ¿verdad? Y muy interesante, para poder motivar al alumno. Y entonces ahí podríamos fusionar, porque decíamos que las ecuaciones diferenciales, no, hombre, son un arma potente.
¿sí? Los que somos ingenieros sabemos de lo que es una ecuación diferencial y sabemos que los alumnos carecen de esas habilidades. Entonces, ¿cómo enganchar al alumno con un problema de la vida cotidiana? Hay un autor que es Tobón y Bix también, que dicen, ¿sí? Proponer tareas que motiven al alumno. ¿Cómo? Con problemas reales. Problemas reales. No nada más enseñarles a cómo derivar o cómo resolver una ecuación diferencial, sino él ponía el ejemplo de cómo sacar la ecuación cuando un huevo se está cociendo, ¿verdad? Se está cocinando. Y dije, ¿qué? A ver, maestro, explíqueme. Hasta a mí me llamó la atención. Entonces yo creo que esas serían unas charlas, a lo mejor charlas aquí entre profesores, donde podríamos compartir esos conocimientos. Maestro, ¿usted cómo aplica las ecuaciones diferenciales para un problema de la vida real? ¿Sí? Entonces, definitivamente creo que, pero tengo una pregunta, ¿cuántos maestros somos en ESCO? 250. ¿Cuántos sabemos? Sí, ya somos ahorita como la 10ª parte, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen otras actividades, yo lo sé, pero si estas actividades se planean con tiempo, a lo mejor digo yo, no, pues no me meto en un curso, que de hecho tengo 3 cursos, no sé cómo lo estoy haciendo, pero tengo 3 cursos, entonces digo, no, me interesa esto. O que sea algo así como que, pues aquí, que les torzan el brazo para que vengan. Porque es algo finalmente... Hay que motivar a los maestros. Es que es algo que realmente nos puede ayudar, nos puede servir. Por ejemplo, yo de las materias de electrónica definitivamente dependo mucho de las matemáticas. Definitivamente. Pero a cierto nivel, ya de las materias que imparto, dependo de los de programación. Ajá. Entonces yo creo que no debemos de trabajar aislados. Tenemos que trabajar de forma transversal y eso es lo que nos está haciendo falta aquí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todas por sus aportaciones. Pues todavía quedan 3 preguntas más, pero ya se acerca la hora de la salida y entonces tenemos que llegar rápido al checador. Entonces, bueno, pues me gustaría realmente solo hacer un cierre con una retroalimentación general de todo lo que vimos ahorita. Primera cosa es que me parece que es importante que podamos aprender a trabajar colaborativamente y no solamente con nuestro pequeño club de TOBI, ¿no? Sino que pues nos juntemos en este caso con otras academias, con otros compañeros y también explotar esos conocimientos que cada uno ya tiene, ¿no? Porque de repente estamos tan aislados que pues cada quien es un rey Midas en su propia oficina. Entonces, me parece que este espacio lo que ha generado es eso, ¿no? O sea, que salgamos de nuestra oficina y veamos al resto de nuestros compañeros no como entes agentes y extraños, ¿no? Sino como también con quienes podemos generar una sinergia de trabajo. Y bueno, yo me llevo mucho también la parte colaborativa de las profesoras, no sé ustedes, pero yo ya tengo ganas ya mañana de hacer la presentación de las planeaciones didácticas. Pero bueno, yo me llevo eso para el siguiente semestre, esperemos que para diciembre, si no nos ganan las posadas, que podamos empezar a implementar estas cosas o por lo menos empezar a planificarlas, porque bueno, como ya vimos, la planificación es la base, ¿no? Entonces, a lo mejor en el camino pasan más cosas, pero la planificación debe de ser nuestra base, ¿no? Y eso me lo llevo también yo como referente para trabajar y para mí misma, y bueno, el esquema de colaboración con todos los docentes, porque yo no conocía estos talentos de la maestra Rocha, ¿no? Entonces, me parece que son muy valiosos y a lo mejor también para ustedes mismos, quienes son profesores de nuevo ingreso, pues quizá a lo mejor necesiten esa expertise y bueno, toda la trayectoria y los conocimientos que muchas y muchos tienen, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecerle a la maestra, nuestra María del Rosario Rocha Bernabé por su participación. Fue un honor contar con ustedes. A la maestra Laura Muñoz Salazar le agradecemos mucho sus aportaciones. Siempre pues, esta visión constructiva para trabajar. A la doctora Adriana Berenice Celis Domínguez, siempre bien incisiva con sus comentarios, pero muy bienvenida. A la licenciada Macarena Blando Chávez, representante de la DES, que bueno, finalmente pues ella también representa a la autoridad del área central,
Y bueno, pues siempre es un gusto que nuestra voz sea escuchada y que tengamos también la presencia de la DES, pues para que sepan también nuestras inquietudes. Muchísimas gracias. La maestra Nidia Asunción Cortés Duarte, que sé que también es una profesora muy querida por todos sus compañeros, por todos nosotros, y bueno, todo lo que ha aportado también desde su gran experiencia ya como docente, sobre todo de los últimos semestres, ¿no? Porque muchos de los que estamos somos de los primeros y nos perdemos entre los últimos, ¿no? Entonces no sabemos qué pasa al final del camino. Entonces ella pues nos vino a traer también una visión complementaria de lo que muchos vemos al inicio, ¿no? Ella ve lo que pasa al final. Y bueno, finalmente a la licenciada Maggie, muchísimas gracias por ser moderadora de esta mesa redonda, que espero que no sea espero que sea la primera, pero no la última. Y bueno, pues también agradecerles mucho a todos. Y bueno, también si tienen algún comentario, queja, sugerencia, pedrada, jitomatazo, lo pueden hacer ahí en sus hojitas para que todos hagan llegar. Yo quería sumar comentario, sugerencia. Escuché ahorita que todo lo de la planeación sirve para promoción docente, pero no sé si sirva para becas, para EDD o algo así. Sería interesante hacer una propuesta o algo, porque bueno, al final es labor docente. Solo es un comentario. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, pues con eso concluimos ahora sí que esta actividad de media tarde. Les agradecemos mucho su asistencia. Gracias por ser tan participativos, tan participativas, por echar las pedradas. Ya saben, varios pues estamos aquí, nos defendemos. Y bueno, les agradecemos mucho a todos ustedes que aguantaron a estas horas. Para que no se les baje la glucosa, pueden pasar al área de café. Si quieren ir por las hojas y los tacos, son bienvenidos. Y los invitamos en 30 minutos a las 3:30. Vamos a dar seguimiento a esta mesa redonda, ahora sí con una conferencia que tiene que ver con el aspecto ya de la evaluación, que la verdad es que a muchos sí nos da repele, ¿no? Dicen evaluación, y dicen, no, por favor, ¿no? O sea, 100%, yo 100% examen. Entonces, más allá de ver la parte teórica, vamos a ver un aspecto más de conciencia y más de reflexión como para nuestra práctica docente del día a día. Pues no me queda nada más que agradecerlos e invitarlos al coffee break y nos vemos entonces a las 3:30. Les invitamos a que lleguen unos 5 minutitos antes para que tengamos oportunidad de iniciar en punto. Muchísimas gracias a todos y todas.